Buenas tardes, nosotros somos alumnos de la Universidad Durango Santander Campus Hermosillo, estudiantes de la licenciatura en Medicina General, y hoy les hablaremos sobre retrovirus. Bueno, como generalidades, tenemos que este tipo de virus tiene un RNA positivo de cadena sencilla y con envoltura. También codifican una enzima conocida como transcriptasa inversa, que convierte el genoma RNA retroviral en un DNA de doble cadena, que a su vez se va a unir al cromosoma del hospedador. Y bueno, ¿cómo podemos clasificar a los retrovirus? Estos se van a clasificar en dos: los oncorretrovirus, que en su mismo nombre lo dice, oncotumores, y el lentivirus, que su mismo nombre lo dice, lentipausados. En los oncorretrovirus, estos a su vez se van a subdividir en dos: HTLV1, HTLV2. Y en lo que es los lentivirus, se van a subdividir en dos a su vez: VIH1 y VIH2. Bueno, y se preguntarán, ¿qué células afecta cada virus? De manera muy general, el VIH va a afectar a lo que es los linfocitos CD4, macrófagos, células dendríticas del sistema nervioso y monocitos. Y de manera muy general, en el HPLV va a afectar lo que son los linfocitos. Dentro de las características estructurales del virus, tenemos que el tamaño mide aproximadamente 100 nanómetros, el cual contiene un genoma compuesto por dos moléculas de ARN de cadena sencilla y polaridad positiva. A su vez, contiene 3 enzimas críticas para que se lleve a cabo su proceso de replicación. Estas son codificadas por el mismo virus y está conformada por la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa. A su vez, posee una envoltura que se adquiere durante la gemación, la cual contiene dos glucoproteínas virales de superficie GP120 y transmembrana GP41. El virus linfotrópico de células T humana comparte unas ciertas características con el VIH, tanto en el tamaño como en la expresión de los genes GAG, POL y EMP, los cuales le van a conferir tanto proteínas estructurales como proteínas de membrana, así como las enzimas para que se lleve a cabo su replicación. A diferencia del VIH, no se han identificado correceptores o receptores para este virus. Para que el virus pueda ingresar a la célula huésped, debe llevarse a cabo el proceso de la absorción, que consiste en que el virus adhiera a los receptores de la membrana celular de la célula huésped. Esto se va a llevar a cabo de la siguiente manera: se va a unir la envoltura viral más la membrana plasmática de la célula huésped, dándonos como resultado una fusión directa. Aquí podemos ver cómo el VIH se adhiere a los receptores de la célula huésped. En este caso, su célula diana es un linfocito CD4. A través de sus glucoproteínas de superficie 120 y glucoproteínas de transmembrana 41, se adhiere al receptor CD4 de la célula. Esto hace que se acerque lo suficiente para que la proteína transmembrana 41 se una a los correceptores de quimiosina, los cuales van a facilitar el ingreso por medio de fusión directa del virus a la célula huésped. Al principio de la infección, es normal que los virus tengan una mayor afinidad por los correceptores CCR5, lo cual se les conoce como macrófagotrópicos, y posteriormente el virus tiene mayor afinidad hacia los receptores CXCR4, que son linfocitotrópicos, los cuales ya explicarían como un avance significativo a lo que ya viene siendo el SIDA. Una vez que el virus ingresa por fusión directa a la célula huésped, el virus libera su genoma y enzimas en el citoplasma de la célula huésped, en donde la principal enzima en participar es la transcriptasa inversa, la cual va a leer la cadena de ARN en sentido contrario, sintetizando una nueva molécula de ADN monocatenario. Este ADN complementario se convierte en un ADN de doble cadena por acción de la actividad de la ADN polimerasa ADN dependiente de la transcriptasa inversa. El ARN que se queda sobrando
se retira del híbrido RNA-DNA por la actividad de la ribonucleasa de la enzima transcriptasa inversa. Y esta da por resultado una molécula de ADN lineal que se circulariza y forma un complejo de preintegración con la ayuda tanto de factores virales como del hospedador. Este genoma viral se integra en el genoma celular de la célula huésped y se le conoce como provirus. Después, este se replica y hereda fielmente en tanto que la célula infectada siga dividiéndose. Una vez que el ADN esté integrado en el cromosoma del hospedador, este se va a seguir replicando con la célula como provirus, lo cual va a producir ARN mensajero que posteriormente se va a traducir como proteínas. ¿Qué proteínas? Las que habíamos mencionado antes, tanto como para la estructura, como la membrana, así como las enzimas para llevar a cabo una replicación. Por último, tenemos el ensamblaje de la cápside junto con las proteínas necesarias para que se lleve a cabo el mismo proceso en otras células y posteriormente el VIH va a emerger por gemación viral. De esta manera, el virus va a tener una nueva envoltura. En este esquema tenemos un ARN monocatenario en sentido positivo, sobre la cual la enzima transcriptasa inversa empezará a leer en sentido contrario, sintetizando una nueva cadena monocatenaria de ADN. Este ADN complementario se convierte en ADN de doble cadena por acción de la actividad ADN polimerasa ADN dependiente de la transcriptasa inversa. Y la cadena de ARN principal que estaba como molde es destruida por acción de la ribonucleasa. Una vez que este ADN se incluye en el genoma de la célula huésped por medio de la enzima integrasa, se convertirá en lo que es un provirus, el cual va a tener a sus extremos dos terminaciones conocidas como repetición terminal larga, las cuales van a servir como señales tanto para promover y potenciar la replicación por medio de la ARN polimerasa 2 del hospedador. Del resultado de la transcripción vamos a obtener un ARN completo y uno o más ARN mensajeros empalmados. Estos ARN mensajeros empalmados se traducen en el VIH para producir proteínas virales accesorias o reguladoras. En el caso de los oncovirus, estos ARN mensajeros empalmados se traducirán para producir glucoproteínas de envoltura. Todas las proteínas retrovirales traducidas de inicio como poliproteínas se procesan posteriormente por proteólisis en moléculas proteicas individuales, esto por medio de la proteasa. Todos los retrovirus contienen los mismos genes estructurales en el orden de genes GAG, POL, M. El gen GAG va a codificar las proteínas estructurales como la cápside, la nucleocápside y la matriz. En el caso del gen POL, de su nombre polimerasa, de las enzimas para que se lleve a cabo la transcripción. Y por último, el gen M, de la palabra envoltura, va a codificar las dos glucoproteínas de la membrana que se encuentran en la envoltura viral, que habíamos dicho que era la GP120 y la GP41. Aquí está una tabla que nos explica el producto de la codificación de los genes respectivos. En el caso de GAG, proteínas estructurales, POL, enzimas de la transcriptasa y en M, las proteínas de la envoltura. Esta imagen es a modo de recordatorio para que puedan comparar el cuadro pasado con esta imagen y estudien para el examen. En este cuadro podemos ver la relación que presenta el gen para codificar cierta proteína y la función que va a llevar cada una. Esto estamos hablando de proteínas reguladoras y accesorias. Estas proteínas van a servir para que se lleve a cabo una correcta función en la transcripción. Si una de estas falla en el proceso, es muy probable que la transcripción pueda sufrir ciertas mutaciones. Bueno, pues tenemos que el VIH va a causar lo que es el síndrome de insuficiencia humana adquirida, es el SIDA. Tenemos que este fue primeramente descubierto en Estados Unidos en 1981, el primer caso. Después de ahí se dieron cuenta los médicos que había algo muy común, cáncer raro en la piel, que eso se le llama sarcoma de Kaposi. Después vieron que
Todas las personas que tenían ese tipo de enfermedad tenían dos cosas en común. O eran adictos a fármacos intravenosos o tenían relaciones sexuales entre homosexuales. También vieron que había una disminución de linfocitos TCD4 y ya más tarde se supo que el primer caso donde se originó el VIH fue en África. Bueno, y se preguntarán, ¿cuáles son los medios de transmisión para adquirir este virus? Van a ser las relaciones sexuales sin protección con un 0.0003 a 0.0015% de probabilidad de éxito para adquirir por medio de este tipo de transmisión. Tenemos la transfusión de sangre, pero ya en la actualidad es muy poco probable, casi nulas. Intercambio de agujas con un 70% de probabilidad de que te contagies por este medio y embarazo de un 15 a 40%. Hablando sobre la incidencia, entre 2002 y 2006 una prevalencia de 47% entre varones homosexuales, un 27% entre heterosexuales, un 22% en farmacodependencia de sustancias intravenosas y un 5% infectados por contacto sexual entre varones y uso de fármacos inyectados. Lo que fue a principios de 2007, ya había 35 millones de infectados, 2.500.000 recién infectados y 2.100.000 muertes. Y bueno, en sus clases y distribución geográfica del VIH, tenemos que en sus clases se van a dividir en tres: M principales, O externos y N nuevos. En los M principales, lo que es B, su distribución geográfica va a ser América, Europa y Australia. C, la India y Sudáfrica. E, sureste de Asia. Y principales y recombinantes alrededor de África. Aquí de modo representativo tenemos al VIH con su blanco inicial, que es toda aquella célula que posea en su membrana receptores CD4, así como correceptores de quimiosinas CCR5. No hay que olvidar que no solamente son los linfocitos CD4 los que se ven afectados, pero claro, tiene una cierta preferencia sobre ellos. También hay que tener en cuenta que el VIH ataca a células como las células dendríticas, algunas células del sistema nervioso como los astrocitos y así como algunas otras células de defensa como los macrófagos. Estos macrófagos van a servir como reservorios para una expansión continua y desarrollo de la infección. Se presenta un largo periodo asintomático después de la infección por VIH, a pesar de la replicación viral activa dentro del hospedador. Existen diversos factores que pueden finalizar el largo periodo de latencia clínica del VIH. Por lo general, hay mutaciones durante la replicación viral que parecen potenciar la inducción de formas virulentas del virus con mayor capacidad citopática y tropismos celulares alterados. De igual manera, en etapas posteriores de la enfermedad, infectan a un rango más amplio de tipos celulares y crecen con mayor velocidad que aquellas aisladas durante el periodo asintomático. Aquellas personas infectadas que padecen las etapas iniciales de la enfermedad tienen menos de 10 viriones infecciosos por mililitro de plasma, mientras que aquellos en las etapas tardías presentan entre 100 y 1000 viriones por mililitros de plasma. La deficiencia inmunológica se relaciona con la reducción en el número y funciones normales de los linfocitos de CD4. Acuérdense que estos linfocitos CD4 liberan citocinas que sirven como señales para otras células del sistema inmunológico para que le hagan frente a las infecciones. Entonces, al tener individuos infectados, se van a encontrar susceptibles a otras infecciones y malignidades. ¿Por qué? Porque ya no va a haber esa correcta liberación de citocinas y esa correcta comunicación en el sistema inmunológico, lo cual va a proporcionar un desequilibrio total. En manifestaciones del VIH vamos a tener que va a haber una disminución de los linfocitos TCD4 inferiores a 200 entre milímetros cúbicos. Vamos a tener una infección inicial que es asintomática de 2 y 4 semanas, y de ahí va a partir una infección con duración de 2 a 6 semanas, que pues esta infección se va a caracterizar por hepatomegalia, temperatura, malestar general,
una linfadenopatía por VIH, artralgia y lo que son lesiones cutáneas. Bueno, adentrándonos un poco a las manifestaciones del VIH, tenemos que vamos a tener una infección inicial donde va a haber un periodo sintomático donde el virus puede darse en sangre y semen. De aquí va a haber un progreso donde el número de linfocitos CD4 disminuye. Va a haber una inmunodeficiencia causada por la disminución del linfocito CD4, que esto va a causar desarrollo de infecciones nosocomiales, siendo las más comunes la neumocistosis, candidiasis, micobacteriosis y corioretinitis por citoaminovirus. Lo que es el VIH también es neurotrópico y puede conducir a la demencia, y una de las causas más populares de neumonía es neumocistitis jirovecii. Bueno, y para el diagnóstico de VIH tenemos lo que es la enzima inmunoanálisis, que es una prueba que detecta tus enzimas, ¿no? Pruebas rápidas para el VIH y pruebas de Western blot, que es la prueba de confirmación. También las pruebas PCR y de pDNA se utilizan para cuantificar la viremia plasmática y para evaluar la eficacia de los medicamentos. Para el tratamiento en VIH, la recomendación actual es utilizar una base de 2 NRTI, que son inhibidores análogos nucleósidos de la transcriptasa inversa, en cualquier número de combinaciones, con un tercer actividad que puede ser un NNRTI, inhibidores análogos de no nucleósidos de la transcriptasa inversa o inhibidor de la proteasa. Entonces, si hay un bajo número de linfocitos TCD4, comenzar el tratamiento y vamos a obtener una mejoría. Si hay un número normal de linfocitos TCD4 y comienzas el tratamiento, a lo mejor puede que no exista una mejoría. Para su prevención, podemos utilizar como gran pilar lo que es la educación sexual. También la circuncisión puede disminuir los riesgos de contraer este tipo de enfermedad, así como también el uso correcto de anticonceptivos como lo es el condón, y prevenir partos naturales en mujeres embarazadas con VIH positivo. Los retrovirus oncogénicos transforman las células a un estado oncogénico a través de 3 mecanismos diferentes, como la adquisición de un oncogen celular, la mutagénesis insercional y a través de la transformación de células por la expresión continua de la proteína reguladora viral. Aquí podemos ver la diferencia entre un retrovirus típico y un retrovirus transformador agudo defectuoso. En el primer lugar, los virus transformadores agudos defectuosos van a adquirir un gen celular que se conoce como un oncogen. Al expresarse en esta célula infectada va a provocar una pérdida de control del crecimiento normal. En el segundo mecanismo, conocido como la mutagénesis insercional, va a ser más que nada la integración del retrovirus en las cercanías de los genes celulares particulares, pudiendo ocasionar la expresión inadecuada de este gen, lo que provocaría un crecimiento celular descontrolado. En el caso de la proteína TAX, tenemos que el virus linfotrópico de células T humanas se va a transformar mediante la producción de dicho gen, lo que va a activar a los genes celulares transformadores. Al igual que otros retrovirus, el virus linfotrópico de células T humanas tiene los genes GAG, OL y M habituales, como en el VIH, pero también codifica 2 proteínas reguladoras, el TAX y el REX. El TAX es un activador transcripcional, mientras que el REX, al igual que la proteína REP del VIH, es un activador post-transcripcional que va a aumentar el transporte de los ARN mensajeros de las proteínas estructurales del núcleo al citoplasma. En este cuadro podemos comparar algunas similitudes y diferencias que tiene el virus linfotrópico de células T humanas con el virus de la inmunodeficiencia humana, tales como en las glucoproteínas de la envoltura, en las proteínas de la cápside, los receptores y la célula blanco. Bueno, lo que es la transmisión del HTLV se puede dar a través de lo que es pues la sangre. También se puede dar por relaciones sexuales entre parejas heterosexuales, tanto homosexuales, así como también se puede dar por manipulación mala de las agujas, como puede ser pues personas que utilizan drogas.
Lo que es el HTLV no se transmite a través de líquidos libres de células, sino a través de líquidos asociados con células. Lo que es la epidemiología del HTLV, bueno, pues este virus predomina en lo que es el Caribe, Japón, y está en crecimiento en lo que es Europa Occidental y Estados Unidos de América. Dentro de la patogénesis del virus linfotrópico de células T humanas, tenemos gran similitud con el virus de la inmunodeficiencia humana, puesto que las células diana son los linfocitos TCD4, los cuales al ver una alteración va a provocar leucemia y linfoma T del adulto. La proteína TAX, codificada por el virus linfotrópico de células T humanas, se une a las repeticiones de terminación larga de dicho virus y aumenta la transcripción de los genes. También es responsable de potenciar la transcripción de los protocongenes, lo que produce la transformación. Además, TAX aumenta la producción de interleucina 2, que este es un factor de crecimiento de los linfocitos T, y del receptor de interleucina 2 que provoca el crecimiento descontrolado de los linfocitos T, provocando su transformación. Bueno, los que son sus manifestaciones van a tener una latencia de entre 20 y 30 años. Del 100% que contrajo el virus, del 1.52% por regreso en lo que es la leucemia y linfoma T del adulto. Va a haber una linfadenopatía, va a haber una hepatomegalia y lesiones cutáneas. También puede haber una paresthesia espástica y también al checar el líquido cefalorraquídeo podemos ver linfocitos en forma de flores, como se puede ver en la imagen. En el diagnóstico y tratamiento en HTLV, la detección de anticuerpos anti-HTLV mediante lo que es la EIA o PCR es una forma de diagnóstico, y en tratamiento una combinación de antirretrovirales e interferón ha resultado beneficiosa, y los corticosteroides pueden aliviar los síntomas. Por lo general, lo que es la leucemia y el linfoma T del adulto se trata por medio de quimioterapias contra el cáncer. En lo que es la prevención, nos es útil las pruebas rápidas de anticuerpos, como así también los anticonceptivos, como lo es el condón, y también la prohibición de lactancia materna de madres con HTLV.